comentaba que el evento programado para esta tarde es un evento que nos llena mucho de interés el poderlo desarrollar. Como universidad es vital, es un factor muy importante el analizar y el abordar los temas y los problemas que impactan en la sociedad, ¿sí? Es muy importante que se analice, que se comenten, que se discutan y hacerlos llegar de información para poder emitir opiniones, juicios con certeza. El profesor, maestro en Derecho, que en un momento más voy a presentar, nos propuso el impartir esta conferencia. Inicialmente está enfocada, está orientada a licenciados en Derecho, a estudiantes. Sin embargo, hubo mucho interés de otras carreras por estar presentes, porque, insisto, es un tema con impacto social. Sin embargo, bueno, esta tarde se va a analizar todo el trasfondo, la cuestión del amparo, la estructura jurídica, y debe estar muy interesante. Nos interesa mucho, chicos, aquí en la universidad, empezar a promover esta y otras conferencias con temas de interés, con la finalidad de que el alumno universitario, en su calidad de futuro profesionista, les tome el interés y relevancia correspondiente. Por tal motivo, yo les voy a solicitar el absoluto respeto que merece un tema y un ponente de esta naturaleza, que los aparatos electrónicos los pongan en modo de silencio o de vibración para evitar interrupciones, por favor, y con la atención, insisto, y calidad que va a ser expuesto a este tema, con la misma calidad y precisión debemos atenderlo y escucharlo. Muy bien. Damos la bienvenida también. Sabemos que hay gente externa a la universidad, probablemente alumnos de otras instituciones educativas. Siéntanse por favor en su casa. Bienvenidos a la Universidad de San Carlos. Un gusto tenerlos aquí y vamos a disfrutar esta tarde noche de este tema de impacto social. Bien, voy a presentarles al maestro José Antonio Apipiluasco Ramírez. Voy a leer muy brevemente. El currículum es amplio, muy amplio. Sin embargo, de manera muy breve voy a comentar lo más relevante. El maestro Antonio es licenciado en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Derecho Fiscal por la Universidad de San Carlos, graduado con mención honorífica. Autor de los libros Régimen de Incorporación Fiscal y Procedimiento Contencioso Administrativo. Escritor de más de 120 artículos especializados en materia tributaria, publicador por las revistas Nuevo Consultorio Fiscal de la UNAM y otras revistas privadas especializadas en el área. Es titular actualmente del despacho jurídico José Antonio Apipiluasco, conferencista a nivel nacional y, orgullosamente para esta universidad, profesor de cátedra a nivel licenciatura y maestría en la Universidad San Carlos. Demos de por favor la bienvenida. Profesor, el micrófono es todo suyo. Adelante. Buenas tardes. En primer término, agradecer a la dirección de la escuela y también a la coordinación la posibilidad de traer hasta ustedes esta conferencia. También agradecer la presentación que brinda el director de nuestra área profesional y también para brindar la bienvenida tanto a los alumnos como a los profesores y a la comunidad externa que está interesada en el contenido de este tema, que sí, tal vez esté mal que lo diga, pero es que el mismo tema en sí mismo es así. Es un tema socialmente sustancial en el sentido que termina afectando a nuestra comunidad, en el sentido de que implica el que se pongan límites al uso de nuestro patrimonio. La conferencia a la cual hoy asistimos tiene por título
amparo contra el programa Hoy No Circula de una forma ya más sintética, y el propósito aquí es hablar especialmente del aspecto de fondo, es decir, de las causas por las cuales es posible promover este amparo y por las cuales también es posible afirmar que existen oportunidades de defensa. De entrada, habrá que considerar que el programa Hoy No Circula es un programa de índole semestral. Esto quiere decir que este programa, que es inconstitucional y que entró en vigor el 1 de junio del mes pasado, no obstante va a tener un sucesor en enero del año próximo, y ahí será muy importante nosotros estar al pendiente del contenido del subsecuente programa para ver si a futuro, si a partir de enero también existirá la posibilidad de continuar con un amparo quienes no hayan promovido en esta ocasión, toda suerte que se repitan nuevamente los actos violatorios de derechos humanos que a continuación vamos a señalar. Yo les invito, si en un momento determinado hay dudas, a que levanten la mano y las vayamos sustanciando durante la consecución de esta conferencia, tanto en el plano, no solo de contenido, también en el plano procedimental. Sin embargo, yo pienso que es más interesante para todos, toda ocasión que hay personas que también son externas, también aquí tenemos estudiantes que no son abogados. No obstante, repito, como les invito, adelante las preguntas, pueden ser tanto de fondo y en el caso de los abogados de procedimiento. Bien, entonces vamos a ver si... ahí está. Bien, el programa Hoy No Circula tiene su origen, como lo señala esta diapositiva, en el año de 1989. Inicialmente se aplicaba en el Distrito Federal. ¿Cuál era el propósito? El propósito de este programa fue el, de alguna manera, restringir la circulación de la quinta parte vehicular en su inicio. Ya sabemos que este programa, según el color de las calcomanías que tenemos en nuestros vehículos, va determinando tanto el periodo de verificación como el hecho de que al menos un día a la semana nuestro vehículo deje de circular. Inconvenientes que se han derivado de la aplicación de este programa. Ya también es sabido socialmente que este programa, al inicio, cuando la gente todavía no tenía un segundo vehículo, muy al inicio, sí propició que cierta cantidad del inventario vehicular de la Ciudad de México no circulara. Pero a la larga, este programa lo que suscitó es que la gente se comprara un segundo vehículo, y a veces hasta 3, para entonces suplir la limitación. Hoy nos encontramos, a partir de este año, de 2014, con la innovación de nuevas reformas que tienden a limitar aún más el uso de este vehículo. En una primera apariencia, como ya lo mencionaba muy acertadamente nuestro director, en una primera apariencia nosotros podríamos pensar que es una excelente idea, porque de esta manera se evita en mayor medida la contaminación del aire que respiramos, de tal manera que se justifica en ese sentido aparentemente el hecho de que se limite nuestro patrimonio en su uso. Esto en una primera observación, pero aquí nosotros, ya como abogados e incluso los empresarios, cuando en un momento determinado empiezan a leer el contenido del programa, se empiezan a percatar que no siempre es realmente la justificación lo que se encuentra atrás del establecimiento de esta reforma, que ahora nos deja sin circular también los sábados a muchos en la Ciudad de México y en el Estado de México. Bien, hoy la restricción opera en el Distrito Federal, hoy la restricción opera en el Estado de México, como ya mencionábamos. Y también, pues tendremos en ese sentido que abordar cuál es el problema real que implican las modificaciones específicamente a los hologramas 0, 1 y 2, que son los hologramas que fueron modificados para dejar de circular hasta 4 sábados el holograma 2, hasta 2
sábados el holograma 1 y un sábado el holograma 0. Además hay un holograma doble 0, que ese holograma, cuando lo obtienen los automotores nuevos, ya después veremos los matices, cuando lo obtienen los automotores nuevos, les permite a estos automotores circular diariamente. Entonces, abundando en los problemas, respecto al amparo como tal, ¿qué es lo que tendremos que combatir? Se trata de un amparo contra leyes. Estas modificaciones a los hologramas 2, 1, 0 y doble 0 se encuentran contenidas, como lo mencioné en esta diapositiva, en los programas de verificación vehicular obligatoria. Son dos programas, uno para el Estado de México y otro para el Distrito Federal. Situación, ya la clientela que asistía con nosotros creía que en el Estado de México no se iba a aplicar la limitación. Sin embargo, ya hay, en el caso de los abogados, el primer aspecto que nosotros tenemos que transmitir a la clientela cuando son estos medios de defensa es indicarles más o menos cuáles son los aspectos en los cuales nos tenemos que defender. Y realmente en los amparos que promovimos, pues a la clientela le pareció interesante que fueran dos programas. Esto porque por territorialidad, cuando una norma se emite en el DF, no puede aplicarse a su vez en el Estado de México. Entonces, surgen los dos programas aparentemente coordinados, con un contenido sutilmente diferente. Ya más adelante veremos en qué es sutilmente diferente cada uno. Y sin embargo, este amparo implica entonces una doble defensa. Primer aspecto interesante: no es solamente un programa, en realidad son dos, uno para el Estado, otro para el Distrito. ¿Por qué es muy importante saberlo? Porque si vamos a elevar nosotros una defensa y tenemos un cliente que sea un comerciante que traslada su mercancía al Distrito Federal, y solamente se ampara en el DF y él tiene su lugar de residencia en el Estado de México, no va a poder salir con sus vehículos porque va a ser multado. Entonces, para prevenir esta situación, pues es muy necesario combatir, como se hizo en este juicio de amparo, los dos programas, el estatal y el del distrito. Y adicionalmente, en el caso del Estado de México, los programas vienen con premio. Además del programa del Estado de México, también se publica un acuerdo por separado, y en ese acuerdo por separado es donde viene la diferencia del Distrito Federal. En el Estado de México, la prohibición de cada una de las calcomanías u hologramas a dejar de circular, ya sea un sábado, 2 sábados o hasta 4 sábados. Entonces, en el caso del Estado de México, realmente la impugnación contra leyes se hace en contra del programa y en contra del acuerdo cuando hablamos del Estado de México. Y en el caso del Distrito Federal, en contra del programa. Entonces, ahí queda la reflexión en el caso de los estudiantes, que es muy importante en materia administrativa y fiscal, que nosotros, cuando promovamos una acción de este tipo, vayamos a fondo a conocer todos los detalles. Les comento esto porque aparentemente el programa del Estado de México muy tranquilamente decía en sus dispositivos, el programa decía en sus dispositivos que los vehículos dejarían de circular solo un día a la semana y luego venía el correspondiente, por ejemplo, calcomanía amarilla el lunes, y así se iba el martes, la rosa y sucesivamente. Entonces en el programa no se veía la afectación. ¿Dónde se localizaba? En el acuerdo, que curiosamente este acuerdo no es del día 1 de junio, sino que se publica y entra en vigor hasta el día 2 de junio. Entonces, realmente ya cuando uno como abogado ve esto, uno se percata que hay un desfase, uno no quiere, uno medita que pudiera ser con alguna intención, tal vez precisamente en materia de defensa, pero bueno, finalmente lo importante es, repito, ir a fondo, tener conciencia de cómo se articula todo el programa para poder ejercer la defensa adecuadamente. Entonces, mucha clientela pues cree que se le amparó, al menos los clientes que yo tengo creen que se les amparó solo contra el programa. No, se amparó contra los dos programas y un acuerdo adicional.
Respecto a las autoridades, en el caso del amparo, ya hablando un poquito del procedimiento, nosotros en el escrito inicial tenemos que ofrecer generalmente en amparo todas las pruebas. Si nosotros en la interposición de demanda no ofrecemos pruebas, se barren los términos. Este tipo de amparo, como es un amparo contra disposiciones generales, nos da 30 días. Para contar esos 30 días no contamos sábado y domingo, de tal manera que el programa se publica el 1 de junio. Uno podría pensar que el término termina, valga el pleonasmo, en 30, pero si le quitamos sábados y domingos, más las vacaciones, se extendió hasta el 18 de agosto la interposición, la posibilidad de interponer este juicio. Eso en tiempo. Por otra parte, respecto a detalles, el amparo implica que nosotros tengamos que identificar las autoridades responsables que nos están afectando. En total, ¿cuántas autoridades responsables son las que intervienen en este juicio de amparo? Son hasta 24. Y es muy importante, muy importante saber, y ahí quiero hacer mucho el énfasis, ustedes se habrán percatado tal vez que el Partido Acción Nacional muy loablemente estuvo regalando el juicio de amparo a través de su página de internet. Entonces, probablemente, si es que sigue ahí, yo los invito a que busquen ese amparo. Varias personas se acercaron a preguntarme en relación al costo de este juicio. Fue un costo, como es un amparo de índole masivo, se tienden a reducir los costos. Sin embargo, cuando uno plantea un costo y se enfrenta uno a la situación de un amparo regalado por una institución política, la gente tiende a buscar el precio más económico, lo cual es bastante comprensible en el plano económico, pero ya cuando leemos el amparo del PAN, hay que tener mucho cuidado, porque aquí lo que se está jugando es la defensa. Puede no ser el uso de un vehículo, puede ir implícita la libertad. Entonces, en el caso del amparo del PAN, las autoridades que estaban siendo demandadas solamente eran 5 y todas del Distrito Federal. De hecho, el amparo que ellos planteaban era para el Distrito Federal. Ya nosotros, como abogados de práctica, pues tendremos que estudiar todas las autoridades. Este amparo comprende en general entre autoridades ordenadoras, porque el amparo contempla autoridades ordenadoras y ejecutoras, 24. ¿Quiénes son ordenadoras? Las dos emisoras del programa, una en el Distrito Federal y otra en el Estado de México, las dos denominadas Secretaría del Medio Ambiente o Secretaría del Ambiente del Estado de México. Una del DF, una del Estado. Ellas ordenan, porque ellas son las que publican este dispositivo. Adicionalmente, tenemos a su vez autoridades que debieron de colaborar con ellas en la publicación de esto, como es la Consejería Jurídica. Tenemos Consejería Jurídica en el Estado de México y en el DF. Ambas son las que conducen las gacetas oficiales, entonces también tienen que ser necesariamente demandadas. Estas ordenadoras son las autoridades que están publicando el dispositivo del programa y ordenan que los vehículos no circulen conforme al contenido de los programas. Sin embargo, otro detalle muy importante, ya si buscamos el amparo del PAN, muy interesante, es en materia de ejecución. Nosotros tenemos ya unas autoridades que nos están ordenando tales vehículos bajo determinadas circunstancias que después vamos a ver. Tales vehículos no circularán. Lo dispone así el programa del Estado de México y del DF. ¿Qué es la orden? Va a haber una ejecución. Y aquí habría que preguntarse, ¿quién es el que ejecuta este tipo de dispositivos vehiculares? Indiscutiblemente las autoridades de tránsito. Entonces tendremos que demandar. De nada nos sirve un amparo si no demandamos a las autoridades que van a ejecutar el acto que se ordenó. Aquí la orden es el programa. La ejecución implica que cuando yo saque mi carro el sábado, si le tocó según las circunstancias no circular 2 sábados o hasta 4, allá por el policía de tránsito lo va a detener. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Interponer también el amparo en contra de las ejecutoras. ¿Cuántas? 19 municipios conurbados. 19 municipios conurbados. Y a investigar las direcciones de cada uno de estos municipios y el nombre de los jurídicos, porque cada uno de estos
tiene diferente jurídico, diferente denominación, y entonces hay que emplazarlos a todos para que cuando a mí me otorguen la suspensión, porque junto con el amparo yo solicito una suspensión, cuando me otorguen la suspensión, entonces si circuló y me detiene un policía, yo le pueda indicar: tengo una suspensión de un juzgado de distrito y entonces mi carro puede circular porque se están revisando la violación a mis garantías constitucionales. Entonces, de ahí que respecto a otros amparos que se presentaron, en este caso hayamos tenido que presentar hasta 24 copias de traslado. Un consejo para el caso de los abogados: cuando se presentan copias, siempre hay que excederse por cualquier detalle que llegue a observar la autoridad. En el caso de que la autoridad verifique que hay un tercero perjudicado, en el caso de este amparo, el juzgado de distrito se percató que había 2 terceros perjudicados a quienes también emplazó, y yo, ¿qué es lo que hago? Agrego siempre 10 copias de más. Entonces ya no viene ahí un requerimiento que pueda detener mi juicio, porque el solo hecho de que falten copias puede implicar ya que el juicio no se ha recibido. Entonces se agregan 10 copias de más y de ahí la autoridad toma las que hagan falta solita de juicio. Entonces, estas son las características de este procedimiento en cuanto a autoridades que fueron demandadas. Luego, ya entrando a fondo y a lo interesante, ¿qué situación es la que viola en materia de garantías, en materia de amparo, en materia de violaciones constitucionales estos programas, tanto el del Estado como el del gobierno del DF? De entrada, el principio de no discriminación. La definición muy importante: ¿qué será discriminar? ¿Alguna idea? Hacer menos a alguien, rechazar, rechazo. ¿Dónde podríamos encontrar la definición para que el tribunal no tenga duda de qué es discriminar? Porque la Constitución nos dice que en los Estados Unidos mexicanos todo acto de discriminación va a estar prohibido, pero no nos otorga definiciones. Entonces, ¿dónde podemos encontrar la definición de la discriminación? El artículo 1 de la Constitución. Ahí encontramos el sustento, muy bien, del principio de no discriminación, pero alguien estaba diciendo algo también aquí adelante interesante. Muy bien, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. La Suprema Corte de Justicia de la Nación nos dice que cuando tengamos con una definición, lo primero que tenemos que hacer es acudir al diccionario de la Real Academia de la Lengua. No a la luz, porque luego hay abogados que se van a la luz. No a la luz, no, a la Real Academia. Y nos dice la Real Academia que implica discriminar el dar un trato diferente sin una justificación a las personas. Estos programas son discriminantes porque dan un trato diferente, no por razones ecológicas. Si la razón se evidenciara en cada uno de los elementos, estaría bien, y lo vamos a ver a partir de aquí. Este es el dispositivo, el 7.3.1 del programa del Distrito Federal. Y este programa del Distrito Federal nos establece: vamos a tener un holograma doble cero. Y nos indica este programa, este doble cero, que permite circular a los vehículos todos los días, este doble cero va a ser obtenido por las unidades nuevas a gasolina de 2014 y algo que generalmente no se ve, hasta el infinito y más allá. Y posteriores, 2014, 2015, 2016, lo que llegue a aparecer por ahí, todos esos vehículos van a obtener este holograma doble cero. Continúa más adelante que este holograma le otorga a estos vehículos la posibilidad de circular cotidianamente, pero viene la duda: ¿por qué necesariamente a los vehículos 2014 y posteriores? ¿Existe alguna razón que justifique? En los siguientes dispositivos, que ya refieren a los otros programas, el trato discriminatorio es todavía más claro. Continuamos con el 7.3.2 y aquí vemos que nos dice ya en el caso de vehículos particulares de gasolina de 2014 y posteriores, nuestros vehículos, para obtener esto, además de ser un modelo reciente del año o de 2015, no deben de superar esta cantidad de hidrocarburos, y se ve el programa en una serie de detalles
indicando la cantidad de gases. Y aquí viene la gran pregunta: ¿y si mi carro fuera 90 y no supera esta cantidad? Y aquí yo les pido que me otorguen el beneficio de la duda y en su casa revisen la constancia de verificación. Y si pueden obtener el programa de internet, concretamente estos artículos, y confrontar cuál es el índice de contaminación que emite su vehículo y cuál es lo necesario para obtener, por ejemplo, una constancia doble cero. Entre los clientes nosotros encontramos que dos de vehículo 99 y 2003 estaban por debajo de estas emisiones. Y entonces viene la pregunta: bueno, ¿no que se supone que a un carro antiguo no debería de dar estos porcentajes siquiera, porque como es un motor antiguo no cumple los parámetros y por lo tanto debería de ser un carro castigado por antiguo y por contaminante? Pues no, resulta que no. Al momento de que revisamos nosotros la constancia de verificación del examen del verificentro, les comento, pudimos encontrar dos vehículos, uno de 99 y otro de 2003, a los que les corresponde la calcomanía doble cero. Es decir, tienen derecho a circular diario. Y ahí uno puede preguntarse, bueno, ¿realmente cuál es el mensaje que está mandando el gobierno con esta norma? ¿Cuál es la intención del gobierno con esta disposición? ¿Realmente proteger el ambiente? Situación que es muy interesante, y ahí es cuando la justificación, que es la ecológica, puede empezar a ser cuestionada en razón de las mismas circunstancias. Bien, continuamos hacia el artículo 7.4, ya del holograma cero. Y el holograma cero también tiene limitantes similares. Nos dice que va a haber un holograma cero, nos indica que es para vehículos a gasolina y que estos vehículos se limita solamente el holograma. Además de los gases, el holograma se limita a aquellos vehículos 2010 y posteriores. Entonces, como les comento, si hay vehículos que incluso pueden obtener el doble cero, en el caso del cero, pues ya ni forma de discutir la posibilidad de circular, aunque sea los 3 sábados del mes. Ya nos limitan automáticamente al obtener este holograma a dejar de circular uno, y la condición es que tu vehículo sea 2010. Entonces, realmente, como les digo, ahí se constata la intención gubernamental en materia de modelo de vehículos, lo cual resulta pues bastante interesante. Y luego aquí, entre este número y el otro, por circunstancias, miren, este amparo se puede seguir promoviendo, puede seguir, aunque ya feneció el término, lo pueden promover aquellas personas que vendan su carro. El nuevo adquirente, como no tenía vehículo y apenas lo va a adquirir, tiene la posibilidad de promoverlo ahorita. ¿Cuántos días tiene después de la compra? 15, que son los 15 para promover el amparo normal. Toda ocasión que apenas estamos adquiriendo el vehículo fuera del término de entrada en vigor en la ley. Entonces, ahorita, precisamente con uno de los clientes, nosotros nos fuimos al verificentro a hacer labor de obtener el holograma y nos encontramos el comentario que les diré ya después que veamos esta diapositiva y la otra, que son bastante interesantes, y la política que se está siguiendo en los verificentros. Nos dice la constancia 1 que esta constancia 1 es para vehículos de 1999 y hasta 2009, porque recordemos que la de la constancia 0 es de 2010 a 2013, y entonces la doble cero es 2014 en adelante. Luego entonces esta queda limitada solo para vehículos 99, en teoría, porque ahorita ya el gobierno tomó otras decisiones. Y luego viene la constancia 2, que es para cualquiera. Y ahí ya la palabra nos genera, está la palabra aquí, ya para los demás, para que no se quejen, los vamos a dejar circular el resto de la semana, pero no los 4 sábados. Y como les menciono, ahí lo interesante, está muy bien, y
y se puede comprender. Yo creo que todos como seres humanos queremos un ambiente limpio. Esto se comprendería muy bien si estuviera justificado, pero como les digo, concédanme el privilegio de la duda, y si ustedes gustan, busquen los programas. Si tienen algún vehículo con una calcomanía distinta a la sobre 0, ustedes verifiquen y se van a dar cuenta si realmente les corresponde la 2, la 1, la 0, y se van a llevar muchos de ustedes sorpresas y van a decir, ah, caray, pero si a mi carro le dieron 2, debió de haber sido 0, porque realmente no contamina. Entonces, resulta interesante. Bien, esta constancia 2, repito, es para cualquier vehículo, prácticamente un premio de consolación. Pero vamos al beneficentro y nos dicen en el beneficentro, bueno, pues si quieres yo te la catafixio. No hay problema. ¿Qué es lo que quieres? Ustedes vayan al beneficentro. Me imagino debe de haber alguna circular gubernamental. Habrá que ver cuál fue la decisión. Hoy nos dicen en el beneficentro, si tú quieres, puedes obtener la 1, no te preocupes. O sea, ya es como un premio de consolación. Y cuando uno reclama, oye, ¿sabes qué? Es que ve mi índice de contaminación, le corresponde una 0, dame la 0. Ahí sí, ya no. Ya te di la 1, yo ya no te estoy discriminando. Ya, está bien, quédate con la 1. Y los programas no dicen eso. Entonces, ¿por qué primero el gobierno impone una disposición y después dice ya, siempre no, siempre sí puede circular, pero nada más 2 a 2? Se vuelve injusto, no se vuelve una situación realmente racional y verdaderamente justificada. Entonces ya con esto, pues todos ustedes se pueden dar cuenta de que este programa pues sí tiene elementos realmente de defensa para promover este tipo de juicios y buenas oportunidades de ganarse por sus circunstancias. Bien, entonces vale la pena preguntarse cuál es la finalidad de un programa ecológico. La finalidad de un programa ecológico es realmente proteger la ecología, lo tendría que reflejar la ley. ¿O cuál es la finalidad de un programa ecológico? Permitir que algunos vehículos circulen y que otros, la policía siempre en su lugar, ¿no? Siempre yendo hacia donde van los demás servicios. Bien, entonces, ¿cuál es la finalidad de un servicio de índole ecológica? De un dispositivo de índole ecológico. Que se proteja la ecología, que se evidencie cuando se aplica una norma que realmente se protege el aire que respiramos, o la finalidad de un programa ecológico es solamente impedir que los vehículos de cierto modelo, toda vez que generan contaminación visual, no circulen. Pues como que no resulta muy lógico el discurso normativo con respecto a lo que estamos viendo que ocurre realmente en la práctica con la aplicación de este programa. Adicionalmente, el anterior fue el núcleo de la impugnación. No solo eso, existen también otros aspectos de violación interesantes para efecto de este programa. ¿Quién lo emite? Como mencionábamos, 2 secretarías, la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal y la Secretaría Ambiental del Estado de México. No es el legislativo, es una circular. Sabemos nosotros, teoría general del derecho, las circulares no deberían de obligar al ciudadano. Entonces ahí hay una violación de la jerarquía normativa, artículo 133 de la Constitución. ¿Por qué primero la impugnación ecológica? Porque es el fondo. Entonces tenemos que justificar ante el juzgado de distrito con el primer agravio que lo que estamos pidiendo es justo, que no estamos pidiendo, que no es un capricho del ciudadano solamente circular por circular. Si tenemos los elementos de que nuestros vehículos podrían adquirir otro holograma, pues tendría que discutirse eso primero y fue lo que se hizo, se planteó como agravio 1. Además, esta norma también tiene problemas de motivación. Habla ahí la norma que para calcular la contaminación es necesario aplicar un lambda. Esa es la letra lambda del alfabeto griego. Un lambda. Y es cuando uno se pregunta, todo lo demás está muy claro, uno puede leer los programas. Se pregunta uno, ¿y qué es un lambda? Cuando leí yo los programas, a mí me saltó de inmediato la duda, ¿no? ¿Qué es un lambda? ¿Cómo lo mides? Dice ahí el dispositivo. Al momento de hacerse el examen, no deberá de rebasarse la proporción de lambda de 1.8.
Eso y nada es una definición de índole oscuro. Y entonces también tenemos problemas de motivación porque no nos dice que es un lambda. Y aquí la situación viene interesante. Si yo quiero que mi carro no rebase el lambda, me voy a ir con el mecánico y le voy a decir: señor mecánico, mire, mi carro podría, le toca con calcomanía 2, pero ya está sirviendo el verificentro. Yo quiero la 1, no quiero que rebase el lambda de 1.8. Vayamos a los talleres mecánicos. ¿Qué le podemos decir al señor mecánico? Por favor, déjenmelo abajo del lambda. Entonces, tiene problemas de motivación también. Y también se discutió esta situación en la cual no hay una definición. Y yo quiero ver el problema que va a tener si esto llega a colegiados o a la Corte, si llega a una revisión constitucional, que me pueda decir la Corte. Es que el lambda jurídicamente significa, o sea, no son términos legales, cuando la ley tendría que ser clara. Eso debe de ser así, porque si nos van a pedir, por ejemplo, supongamos que nuestro carro no pasa la verificación, para que circule voy a tener que volverlo a llevar al mecánico y le voy a tener que pedir que no rebase el lambda. O sea, me voy a encontrar en un círculo vicioso. No le voy a saber pedir que haga determinada maniobra con el motor de mi vehículo o determinado mantenimiento para que yo esté cubriendo los requisitos que sí quiero satisfacer. Por eso lo llevo a verificar. Entonces se vuelve una ley oscura y por lo tanto oscura. Y en materia de competencia, una situación bien importante y por la cual se demandó a la Consejería Jurídica. Ustedes recordarán que mencioné que se demandó a la Consejería Jurídica del Distrito Federal y a la del Estado de México. Estas consejerías jurídicas tienen a su cargo las dos gacetas. El DF tiene una gaceta que es el periódico oficial del DF y el Estado de México tiene su gaceta que es la Gaceta Oficial del Estado de México. ¿Quién las publica? Las consejerías jurídicas. Y la ley orgánica de la Administración Pública del DF y del Estado de México nos dice que la gaceta a cargo de esta consejería implica también que antes de que se haga la publicación, la consejería le avise en el Estado de México al gobernador de una nueva norma que afecte a los ciudadanos en sus derechos humanos. Y en el caso del Distrito Federal, al jefe de gobierno y al presidente de la República. A los dos en el caso del Distrito Federal. ¿Qué ocurrió? La consejería, usando sus facultades, publicó en la Gaceta los programas. La consejería no avisó en ninguno ni en otro caso, ni al gobernador. Es más, no sé si ustedes recordaron después que Miguel Ávila, y ustedes recordarán la noticia, cuando se publicó el impedimento a circular 4 sábados, él como gobernador salió a la televisión a decir en un mensaje: yo estoy en contra de hoy no circula y el Estado de México no va a entrar. Un día antes, el 1 de junio, se había publicado el programa. Su secretario del Medio Ambiente lo había publicado. El señor no estaba enterado. Entonces ahí tenemos una violación a la jerarquía. Debe haber hay una jerarquía y la jerarquía tendría que respetarse. No tendría por qué el secretario emitir algo que no le corresponde, que genera obligaciones que le corresponden más a un congreso, y mucho menos publicar al margen del gobernador, en el caso del Estado, o al margen del jefe de gobierno, en el Distrito Federal. Y sin embargo se hizo. Entonces, ya se mete como un cuarto agravio toda vez que se refiere más a aspectos de procedimiento de creación de la ley, siendo más importante demostrar la discriminación y que lo que pedimos realmente es justo. Repito, que no se trata de un capricho solamente por incumplir, sino que realmente lo que hay en el fondo es un castigo toda vez que tenemos nosotros un carro antiguo. Esa es la finalidad que se pretendía con y que se pretende con este juicio de amparo. Bien, entonces las conclusiones que podemos dar de esta exposición: este amparo es de derecho administrativo, pero igual se encuentra vinculado con la materia fiscal. La discusión del lambda la planteaba yo en alguno de los artículos que publiqué en el prontuario de actualización fiscal. Cuando la actualización fiscal todavía estaba en vigor, como lo estaba antes de que el INEGI se volviera constitucional, yo planteaba que la actualización fiscal establecía la fórmula de Schneider para hacerse el cálculo, y yo decía, bueno, ¿y cuál es la fórmula de Schneider?
¿Por qué la de un autor y no la de otro? ¿Y por qué no nos dice de una vez el libro del legislador para saber cómo tengo que hacer yo mis actualizaciones fiscales? Al año siguiente, después de esa publicación, y ahí están las constancias en las revistas, fue reformado la actualización fiscal. Se modificó y se hizo constitucional al INEGI y quitaron la fórmula de Schneider. Entonces, este mismo argumento que se puede usar en fiscal es el que se usó en relación al análisis del factor lambda. Entonces, a lo que quiero llegar es, en derecho administrativo, los abogados somos investigadores, tenemos que leer la ley detenidamente y analizar con lupa cada uno de los detalles para encontrar el fondo de la violación del acto injusto que nos puede llegar a afectar. Por otra parte, el derecho en este caso del hoy no circula. Para demostrarlo, la violación es una violación que implica no solamente el conocimiento del derecho, como se nos cuenta también, al menos si como abogados no podemos nosotros dar un peritaje porque no lo somos, no somos químicos, sí tendremos que tener esas dudas en relación a la química para planteárselas al tribunal. Entonces requiere que nosotros tengamos una conciencia de las ramas con las que el derecho se puede relacionar para ver la visión multidisciplinaria y hacer una adecuada defensa. Adicionalmente, como ustedes se pueden dar cuenta, realmente se trata de algo que todos quienes estén estudiando Derecho ya vayan en tercer, segundo semestre, ya implica nociones muy sencillas de teoría general del derecho. Pirámide de Kelsen, competencia de la autoridad. Es decir, no se trata realmente de un amparo complejo. La complejidad, no la compra apenas. Si lo compra hoy, tiene 15 días para ampararse. ¿Por qué? Porque apenas lo está pidiendo. Entonces es muy importante conocer práctica y teoría. Y en caso de dudas, pues les invito por favor para que pueda yo aclarar todas las que tengan. Si gustan levantar la mano. Gracias. Sí, por favor. Preguntas relacionadas sobre la autoridad que nos va a contestar el amparo o en qué autoridad nos tenemos que referir. Por lo que yo entendí, tendría que ser un amparo indirecto de todas las que no hay sentencia y es un proceso administrativo, es un juez de administración. Bueno, más bien, un juez de materia administrativa. Así es. Se trata de un amparo indirecto porque recuerden que el amparo se tramita contra actos. Y en muy lato sensu, en un sentido amplio, una ley es un acto de autoridad, no es una sentencia. Eso es ya uno lo deriva de la naturaleza, tanto del acto como de la ley en este caso. Entonces es un amparo indirecto. Ahora, ¿quién tiene que contestar? La autoridad, dentro de sus disposiciones, tiene un jurídico hacia el interior y es la autoridad la que recibe. ¿Yo cómo me voy a percatar de quién es la emisora? Esa tendrá que ser mi preocupación. ¿A quién demando? Esa debe ser mi preocupación central. ¿Cómo voy a averiguar a quién voy a demandar? Voy a leer el programa y hasta arriba me va a decir, por ejemplo, el H Congreso de la Unión el presidente de la República a sus habitantes a ver el H decreto que me envía el Congreso de la Unión, una ley. ¿Quién demandó? ¿Quién me lo está haciendo saber? Presidente de la República. ¿Quién le emitió? Congreso de la Unión, en una ley. En este caso, los programas, ¿quiénes los emiten? Yo me voy a ir a la parte alta del documento, al inicio, a leerlo desde el principio, no me voy a ir directamente a los artículos. Y ahí yo voy a derivar. Ahí dice, la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, conforme a tales y tales dispositivos, si viene una listota, de hecho es un párrafo como de 20 rengloncitos, bien chiquito como las letras de los contratos del banco, ahí para que uno no sepa ni qué se está diciendo. Entonces yo me voy a esos dispositivos y ahí yo voy leyendo cada una de las autoridades que voy a demandar. ¿Quién va a contestar dentro de la dependencia? Yo demando a la Secretaría. La Secretaría tiene un jurídico. Yo demando a la Secretaría, ella debe de turnar la demanda a su área jurídica. Ya no es mi preocupación es que demande exactamente a la autoridad con el nombre que ésta tiene. ¿Y cómo voy a saber el nombre? Lo voy a saber de esta parte alta. Muy interesante la pregunta, ¿por qué? Porque al momento de contestar los informes de justificación del juicio de amparo indirecto para la suspensión,
Varios jurídicos de los municipios contestaban, es que esta autoridad no existe. Pues sí, ahora que se presente la audiencia constitucional, que muy seguramente van a decir lo mismo, yo lo que voy a presentar es el bando municipal. Y les voy a decir, aquí está la autoridad. Entonces, si existe, si no contestó, quiero que lo tengan en rebeldía. Entonces, ¿de dónde se deriva? Directamente de los dispositivos. El jurídico no nos debe de preocupar tanto, la autoridad lo tiene que turnar. Así es. Bien. Buena pregunta, ¿alguna otra duda que ustedes tengan? ¿Alguna inquietud? ¿Cuántas personas, profesor, Sí, maestro. se movieron a través de ustedes este amparo? Somos 6. En esta somos 6. Entonces, interesante porque aparte la pregunta también es muy importante. En el caso del amparo del PAN, ustedes sienten, sobre todo los abogados, yo les ruego como una práctica, porque es bien importante esta plática para su experiencia profesional, por favor, la importancia de no llevar formatos preelaborados, esqueletos. ¿Qué hacen? Este amparo del PAN está nada más para rellenar y ponerle nombre. Ustedes véanlo, nada más están protegiendo contra la calcomanía 1. Están pidiendo ellos a su favor la calcomanía 0. Entonces, si yo tengo un cargo 2, nada más le pongo el nombre y le pongo la firma, yo ese amparo ya lo perdí, porque ni siquiera se ubica en las circunstancias de mi vehículo. Entonces, ¿cuál es la situación? Es muy importante que a pesar de que sean amparos masivos, adaptemos el amparo a cada una de las circunstancias de nuestros clientes, porque cada asunto es importante, en cada asunto va nuestro prestigio y cada asunto debe de ir bien individualizado y detallado. Entonces, sí, por favor. Una pregunta, Sí. Con respecto a los ordenamientos, uno se emite por el estado y otro por el distrito. En esta ocasión, si yo quiero circular en las dos áreas, necesito interponer dos amparos. Así es. Hace un momento yo les comentaba que habíamos pedido la suspensión contra los municipios, pero también lo pedimos contra la Secretaría de Movilidad del Distrito Federal, porque ya no es CETRAVI, ahora es Secretaría de Movilidad, y esta es la que nos multa. Entonces, tanto en el Distrito Federal como las delegaciones no son municipios, cada una no tiene policía de tránsito. Entonces, ahí nos vamos solamente contra una autoridad que es la de todo el Distrito Federal. En cambio, en el Estado de México, cada municipio es autónomo. Cada municipio tiene su dependencia de tránsito. Y aparte hay una estatal. Entonces, yo tengo que demandar al tránsito estatal. Ustedes habrán visto las patrullas de tránsito estatal, e incluso tienen más infraestructura que las municipales. Luego se ve hasta el color impone. Entonces, están las estatales y están también las municipales. Y entonces, nosotros tendremos ahí que incluir a estas autoridades del DF y también a las autoridades del Estado de México, tanto estatales como municipales. Sí, por favor. ¿Qué papeles debemos de llevar para presentar el amparo? Muy buena pregunta. Mire, por ejemplo, lógicamente amparé mi camioneta, ¿verdad? Yo soy uno de los países. Y de hecho es el amparo que estoy subiendo a internet, estoy subiendo las fotografías del avance. Bien, me voy cuenta a la circunstancia especial. Mi camioneta es americana. Entonces, ahí es muy importante incluir el pedimento de importación. ¿Por qué? Porque solamente el pedimento de importación es el que sirve de factura en territorio nacional. Es un documento emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la cual se acredita que yo pagué el impuesto para que el vehículo esté aquí en territorio. Este pedimento implica que incluso el vehículo, antes de que se autorice la entrada al país, se verificó que no haya sido robado en los Estados Unidos. Es decir, se ve que es una mercancía lícita. Entonces, concretando, pedimento, factura si hubo reventa en territorio nacional, la verificación y el permiso de conducir. Bien, por favor. No, es cargo de factura nacional. Si es cargo nacional, no requiere más documentos que la factura de empresa y el permiso de conducir, que esté a nombre de quien tiene la factura, porque ahí se vincula. Sí, por favor. Ah, bien, depende. Si su carro, por ejemplo, va a circular en el segundo bimestre,
sí es muy importante sacar en cuanto se pueda la constancia de verificación, o bien sacarla antes porque si no podemos perder el amparo. Entonces sí puede llegar a cambiar si yo no llevo la constancia de verificación, porque es con lo que voy a demostrar que tengo la afectación. ¿Qué constancia de verificación? ¿La del semestre pasado? La de este, y voy a tener que pagar la doble. Entonces eso le tenemos que decir al cliente: vas a verificar ahorita y luego vas a tener que volver a verificar cuando te toque, porque así lo disponen los programas. Bien. ¿Una sentencia jurídica como tal puede tener el hecho de tener un conjunto de amparos en un mismo sentido? Por eso se dio el gobierno, ¿cierto? Que si usted va al verificente y usted les dice: oye, mi carro es 2, ¿puedo obtener la 1? Le van a decir que sí. Pero no le van a dar ni la 0 ni la doble 0. ¿Sí? Entonces, sí, el gobierno sabe que si la gente se empieza a defender, van a encontrar el camino. Pero es que en Estados Unidos el gobierno nos indemnizaría por una cosa así. En México no se hace porque no nos defendemos. Entonces, lo importante es hacer valer el medio de defensa legalmente. Es el medio idóneo, no las marchas, no los bloqueos. Esa es la forma correcta de pedir que el gobierno funcione como tendría que funcionar. ¿Y este amparo es permanente o tiene alguna fecha de caducidad? Mientras dure el juicio. Podría llegar el siguiente programa, pero si este amparo sigue con la suspensión, mientras dure el juicio. Puede ser que se extienda hasta un año. Esperemos que no. ¿Qué más? La maestra, Perdón, sí. Sí, maestro. Mi pregunta es, con base a lo que preguntó la alumna, si este cúmulo de amparos puede llegar a la Suprema Corte de Justicia o no. Podría, si la Suprema Corte estima que es un asunto lo suficientemente importante para traerlo. Si se pierde en el juzgado de distrito, la siguiente instancia es la revisión constitucional, y entonces yo ahí como abogado lo que le pido al tribunal colegiado es que por la trascendencia del asunto, porque son dos entidades, lo atraiga a la Suprema Corte. Eso lo puedo hacer yo, o bien el propio colegiado, si ve que es muy importante, él puede de oficio decirle a la Corte: tengo este asunto, te pido que analices si lo puedes atraer, y si no lo conozco yo. Entonces ahí puede ser que la Corte diga: lo atrae el Pleno o lo atrae las salas. La Corte se divide en dos salas. Entonces puede ser que lo atraiga principalmente la segunda sala, que es la administrativa, es la que podría decidir ejercer su facultad de atracción. Pero habrá que ver. Yo espero que se gane en el colegiado, pero pues habrá que ver dónde termina. Sí. Mi otra pregunta es, con base a que también en los estados limítrofes, Hidalgo, Tlaxcala, es decir, si yo quiero circular un sábado a esos estados, ¿tengo también que sacar amparo para esos estados? No, en aquellos es si usted quiere verificar. Es si usted quiere verificarlo y si usted quiere dejar de circular los sábados, porque todavía la contaminación no está tan disparada, que es el justificante que se da para estos programas. Entonces no tiene la obligación tampoco realmente de verificar. Pero por ejemplo, un carro de Hidalgo que tenga incluso holograma doble 0 no puede circular aquí los 4 sábados. Entonces, más bien, para lo que tendría que ampararse el vehículo de Hidalgo es para poder circular aquí los 4 sábados, porque incluso un doble 0 aquí no puede circular los 4 sábados. Y ahí hay que preguntarse: bueno, ¿eso es una competencia económicamente? ¿Es una competencia desleal? Porque ¿qué está diciendo el Distrito Federal? ¿Quieres circular aquí? Vente aquí, págame las contribuciones, y aquí verifica, y aquí yo recibo el dinero y entonces te permito circular, lo cual también es una injusticia. No, usted no es. Sí. Por ejemplo, yo tengo un carro del 2006. Ahorita en este semestre que fue julio-agosto me tocó todavía calcomanía 0. Mi pregunta es, por ejemplo, a mí me dicen que para el próximo enero-febrero ya me tocaría mi día de hacer. Yo puedo iniciar, por ejemplo, ahorita un amparo o tengo que esperarme a que me toque la calcomanía. Tiene que esperarse a que le afecte la calcomanía. Usted ahorita está con la calcomanía 0. Tendría que esperar a que le afecte.
Mi sugerencia sería, ya de entrada ahorita ver los resultados, a lo mejor incluso le toca la doble cero. Y lo que podría reclamar más bien es eso. A mí me toca doble cero, no cero. ¿Por qué me das la cero ahorita? Entonces tendríamos que revisar cuál es la emisión de contaminantes en este instante en su constancia de verificación. Pero ¿y qué pasaría con el término? No importa que haya sido entre los 15 días. Muy cierto. Por ejemplo, también mi carro, bueno, obviamente es nuevo, tengo el contrato de compraventa. ¿Cuándo lo compró? Ya tiene como un año, pero ya no está dentro de los 15 días. No, sí, tendría que hacer obviamente el cambio de propietario, mostrarla hasta la factura original y contrato, bueno, para hacer todo el trámite. Efectivamente tendría que endosar, tramitar el permiso de conducir y dentro de los 15, todo esto dentro de los 15 días para meter el amparo y ver que prospere. Para eso lo que tendríamos que ver son sus constancias de verificación, la última, y cotejar contra el programa a ver si le toca todavía doble cero. Esto antes de hacer el movimiento, porque si no va a ser un gasto que no... Pero por ejemplo, si ya la calcomanía cero ya me la dieron, o sea, la puedo cambiar, porque sabes que me toca la doble cero, pero es que ya la calcomanía ya me la dieron. No, porque ya es un acto consentido, salvo que vende el carro. Tendría usted que vender el carro. O bien esperarse al nuevo programa de enero, que como es nuevo, apenas le va a afectar. Entonces lo sugerible es, como propietario, esperemos a enero, y si el programa viene con violaciones similares, entonces sí, de ahí aproximadamente al 10 de febrero, usted puede promover su amparo. Aproximadamente, quitando sábados y domingos, a los 30 días, usted toma el calendario y ves el 1 de enero que no se trabaja, más los sábados y domingos. Ok, y otra pregunta, por ejemplo, yo sé, bueno, realmente había afectados que estaban conectados de igual manera con el Distrito Federal. O sea, por ejemplo, si aquí aplica no circular, ¿puede aplicar en otros estados? Pues en el Estado de México y en el DF está coordinado. Por eso es que es importante plantear el amparo y demandar a todas las autoridades. Porque si usted demanda al Estado de México y quiere echar al DF, no va a poder. O si está en el DF, se va a tener que quedar sábado y domingo en Chapultepec. Porque si quiere salir de vacaciones, solamente que vaya a dar la vuelta hasta Michoacán o por los Morelos. Pero no afecta, o sea, yo me refiero a Hidalgo, que quiera viajar a... No le afecta. Allá no le afecta todavía, porque es potestativo. Es si quiere. Gracias. Maestro, sí. Por ejemplo, si mi papá tuviese un carro, es completo, y me lo quisiera enlazar a mí, entraría ya en las... ¿En los 15 días? Sí, entraría en los 15 días. Pero antes de eso, yo lo que le sugiero es que veamos la constancia de verificación para ver si tenemos las pruebas de que a su carro realmente le toca una constancia mejor y tenga todas las posibilidades de ganarlo. ¿Vale? Sí. Yo tengo una duda. Por ejemplo, en el dado caso del joven que mencionaba, y como usted lo dijo ahorita, que si en dado caso sí le correspondía a esa calcomanía, yo meto el amparo y cuando meto el amparo la resolución sale no a favor mío, sino en contra, o sea, no me la aceptan. ¿Qué se hace en esos casos? Bueno, es que dice usted que no me aceptan el amparo y les voy a decir que a varias personas no les aceptaron el amparo. Pues si no acepta el amparo, el tribunal habrá que ver si podemos impugnar para que nos lo admita. La palabra es jurídica, es la admisión. Si no nos lo admitieron y no hacemos nada, ya ahí se perdió nuestra posibilidad de ampararnos. En este caso, nuestros amparos sí entraron a trámite y se admitieron. Entonces, incluso en mi muro de Facebook personal, tengo la fotografía de la admisión, ahí está. Se puede ver que entraron los amparos. ¿Cuántas hojas fue la parte? 75, señor. 75. Revisen ustedes el PAN, es de 25 hojas. Este fue de 75, y no por quererlo hacer grande, sino que los tres agravios, los últimos tres agravios, donde no se profundiza tanto, son los que comieron el resto de la cantidad de hojas. A efecto de profundizar bien en la materia. Buenas tardes. Sí, primero, deseo felicitar por la exposición del tema, me parece muy interesante. Yo estoy a favor de ese amparo, también por su opinión. Y me gustaría saber
su opinión en un punto interesante de lo que usted estaba expresando. El primero de ellos se refiere particularmente en cuanto al término para promover el amparo. Hace un momento señalaba que tiene 15 días y que si hoy compran un auto, a partir de mañana pueden comprar el término de 15 días. El término para un amparo contra leyes, excelente pregunta, bien. Comentábamos al inicio de la conferencia, el amparo contra leyes, cuando la ley se emite, si esa ley con su sola entrada en vigor me causa un perjuicio, es decir, ya no me deja circular, esa ley se vuelve heteroaplicativa. Eso ya son conceptos más avanzados, ¿no? Ya son preguntas diferentes. Entonces, en una ley heteroaplicativa yo tengo 30 días para impugnarlo, descontando sábados y domingos, de tal forma que esta posibilidad, con la sola entrada en vigor, ya teniendo yo el vehículo, me daba a mí hasta el 18 de agosto. Si se barra el 18 de agosto y es 19 y yo llego al tribunal, el tribunal me va a decir, ya no puedo recibir ese amparo. Y no lo puedo recibir porque se volvió el término. Consentiste el acto, se volvió definitivo. Y el otro supuesto, estrategia legal, vende el carro, y la persona que no lo tenía, como apenas lo va a tener, apenas se coloque en el agravio, no estaba siendo agraviada. Entonces ahí se vuelve un amparo autoaplicativo. Todo que hace que esa persona tiene que autoaplicarse las normas a partir del instante que se coloca. Y entonces en ese autoaplicativo yo tengo 15 días. Bajo esa circunstancia, entonces sería un consejo para quien se quiera parar todavía. Pero habría que ver si justifica los costos, porque también hay que hacer el movimiento, cambio de propietario, toda una serie de trámites administrativos. Y también era porque la ley de amparo señala varios mecanismos para hacer el conjunto de ese término. Sí, así es. A partir del día siguiente que legalmente sea notificado, o a partir del día siguiente en que legalmente que te impongas en el conocimiento del agravio. ¿En qué momento puedo comenzar a computar este término contra un vehículo? Bien, muy bien. El primero de ellos dice a partir del día siguiente que legalmente seas notificado. Puedo entender que en este caso, ¿cuál sería el acto que legalmente me daría por notificado para hacer el conjunto de 15 días? Porque a lo mejor estoy presentando ya de manera extemporánea. La entrada en vigor de las disposiciones jurídicas es federal, y entonces la pregunta sería, ¿puedo promover básicamente el amparo aun cuando haya transcurrido más tiempo? Puedo promoverlo bajo la excusa de que hoy lo compré, a partir de hoy lo compré, pero ya sabías de la afectación que estaba generando desde el momento en que se publicó la ley, y habría que analizar cuándo entró en vigor para hacer el conjunto. Bien, esta pregunta que plantea el profesor es bastante interesante porque implica puntos finos de defensa. Y aquí habrá que analizar que yo demando y la autoridad, habrá que analizar que la autoridad no se va a quedar con los brazos cruzados. La autoridad va a tratar de defenderse y evidentemente va a dar un argumento. Y no me extrañaría que bajo las circunstancias, así como usted lo plantea, por ejemplo, la Secretaría de Medio Ambiente pudiera decir, es que tú ya sabías que compraste, que ese carro no iba a circular, sin embargo lo compraste. Sin embargo, aquí habría que matizar dos detalles. En penal, el ejemplo lo voy a poner en penal. En penal, tengo un vecino con el que no me llevo bien. Ese vecino es un hecho, ya me lo dijo Madame Sassou, es un hecho de 15 días me va a golpear, es un hecho contundente. Yo no puedo ir al Ministerio Público a decirle, señor Ministerio Público, no me han golpeado, no tengo carro. Quiero ampararme en este instante porque, o quiero que procese a mi vecino por lesiones porque es una persona golpeadora. Va a preguntar al Ministerio Público, ¿qué pasa con el médico legista que te califique la lesión? Y cuando me pregunta el médico legista, ¿qué le voy a decir? Es que el vecino no me ha golpeado, pero me va a golpear. Y entonces el Ministerio Público me va a contestar, oye, pues ya no golpeas a tu vecino, mejor evítate el golpe. ¿No? Yo no puedo evitarlo. Entonces, lo mismo pasa aquí en el amparo. Es cierto, primer matiz, porque usted hizo realmente dos preguntas. Primera pregunta, ¿cuándo me doy por enterado? Si tengo el vehículo
¿Me puedo ir al amparo argumentando que no sabía? Porque no conozco la ley. La respuesta es no, porque la ley se publica para todos. Y si yo ya estaba en la situación, la ley me aplica y entonces si se me barre el término, yo debí promover el término. Es el primer matiz fino que usted acertadamente anota. Que no puedo argumentar desconocimiento de la norma cuando tengo el vehículo. Pero si no lo tengo y de repente lo tengo, entonces yo debo de amparar el tiempo. La pregunta y lo que a mí me ha rodado en la cabeza es qué pasaría, por ejemplo, maestro, en Bimbo. Bimbo tiene una flotilla de carros, tiene 20. De repente, Bimbo mete su amparo. Y entonces, no sé si Cranky sea una empresa separada, también tiene sus carritos, los he visto circulando. Entonces Cranky no se ampara, pero le dice Bimbo, empresarialmente por estrategia, te compro tus vehículos, ahorita vamos a hacer el cambio de propietario y entras a mi amparo como si fuera un colectivo. No hay problema. ¿Por qué? Porque vamos a hacer el cambio de propietario. La duda que usted plantea aquí es cuando nos vamos a la laguna de la ley, que hay que advertirle muy bien al cliente, y usted tiene absoluta razón, no hay que prometerle al cliente las perlas de la Virgen, es realmente si yo ya sabía que estaba con vehículos amparados y luego hago una simulación, una causaliencia, la autoridad, si se pone viva e investiga la compraventa cuando se hizo el cambio de propietario y va y se interesa, no nada más por los salarios, se interesa y se mete al amparo, al discutir que se hizo una compra a causa de la causaliencia, ocasionará que el amparo se pierda. Ahí tenemos, realmente ahí es una laguna de ley y es cuando se dividen los criterios. Cuando vemos que un juzgado de distrito dice una cosa, otro juzgado dice otra, pues hasta que llegan colegiados y allá resuelven las sentencias. Entonces, yo lo que le podría decir es, actuar de esa manera al cliente es arriesgada, yo hablaría por los juicios de Bimbo, pero no por los carros recién comprados. Lo mismo pasaría si yo ya tengo un carro amparado, no soy empresa y después me compro otro y lo quiero meter a mi amparo. Va a ver qué dice la autoridad. Bueno, ¿por qué no te esperaste? ¿O por qué no compraste junto? Entonces, como le mencionó, ahí entramos en el perdón de la laguna y sí sería una acción agregada, pero con pedir nada se pierde, nada más habrá que ver que esté lo mejor fundamentado posible. ¿El amparo aplica a la persona o aplica a la unidad, al vehículo? Estos tipos de amparos aplican a los vehículos, porque son a las circunstancias individuales de esos vehículos. Por eso mencionábamos que en este caso es muy importante ver la constancia de verificación, para corroborar que a nuestro vehículo no le toca la 1, sino la 0. ¿Y de dónde lo derivamos? De la consulta que hagamos contra nuestra constancia de verificación y las tablas que están en los dispositivos. Muchas gracias. Muy bien, pues sin duda un tema de mucho interés, muy polémico y que sabemos que causa mucho interés de parte de los aquí presentes porque en su mayoría tienen unidades vehiculares o familiares y están muy inciertos con la aplicación de la ley. Ahora tenemos ya más tema, ya sabemos la profundidad de esto y podemos platicarlo e inclusive saber cómo defenderlo, ¿no? Profesor, en caso de que haya interés de parte de los asistentes en conocer un poquito más, ¿cómo lo pueden contactar? ¿A través de algún correo electrónico, a través de Facebook, a través de...? Sí, me pueden enviar un mensaje, abajo de las diapositivas está mi página de internet y hay cada uno de los artículos que están ahí tiene un enlace para mensajes. Si ustedes me envían un mensajito a través de la página de internet, yo les doy una respuesta. También encuentran una serie de videos que subí en YouTube, en tu comunidad fiscal online, que me hayan dado de alta en Facebook, lo saben, o en el Facebook. José Antonio Huasco, y entonces ahí podemos aclarar sus dudas o aumentarlas. Perfecto. Pues a todos los presentes agradecemos su asistencia. Esperamos que haya sido productivo el tiempo permanecido en esta sala. Y bien, ya para despedirnos, vamos a dar un reconocimiento que dice textualmente lo siguiente: la Universidad de San Carlos otorga el reciente reconocimiento al maestro José Antonio Apipi Huasco Ramírez por su destacada participación como ponente en la conferencia titulada Amparo contra Leyes, el caso del programa No Circula, dirigida a los alumnos de esta universidad de Catepec, México, 28 de agosto. Profesor, muchas gracias.
su atención pueden continuar con sus actividades académicas que estemos están deseosos de incorporar.